¿Por qué las visiones del profeta Ezequiel y del apóstol Juan solo mencionan a 4 querubines? ¿Qué relación hay entre los querubines y la humanidad? ¿Los seres vivientes son personajes simbólicos? ¿Qué relación hay entre el rostro de cada querubín y el desatar de los 4 sellos? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Los 4 seres vivientes. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. 4 seres vivientes. El apóstol Juan describe en su visión del trono de Dios la existencia de 4 seres vivientes junto y alrededor del trono. De la misma manera, la visión paralela del trono de Dios, dada por el profeta Ezequiel, describe a 4 seres vivientes, a los que identifica como querubines andando con Dios en todo lugar. Los 4 seres vivientes son descritos por el apóstol Juan de manera individualizada, como con cara de hombre, de león, de buey y de águila respectivamente, pero el profeta Ezequiel describe estas 4 características juntas en cada querubín y adicionalmente describe sus pies como los del becerro. El profeta Isaías agrega en esta escena a los serafines como estando en la parte superior del trono. Confirmando esta visión, varios pasajes de la Biblia alaban a Dios diciendo que Él está sentado entre querubines. El arca del pacto, hecha conforme al modelo visto por Moisés en el monte, coloca al propiciatorio o al trono de Jehová entre querubines. En el lugar de la oración y en las paredes del templo, así como en el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, había figuras de querubines. Esta decoración con figuras de ellos en el templo indica una mayor cantidad de querubines que los 4 mencionados en las visiones del profeta Ezequiel y del apóstol Juan. No significa pues que sean únicamente 4, sino que probablemente sean solo 4 aquellos entre los que está el trono de Dios. Ahora bien, esta presencia de querubines alrededor del trono de Dios, presentándolos como los más cercanos a Él, nos hace preguntarnos, ¿por qué eran querubines quienes resguardaban el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados? Así porque el Edén era un templo jardín. El Edén era la versión terrena del santuario de Dios, donde el Señor colocó como sacerdote al hombre que Él creó. Esto nos hace ver el nivel de importancia, santidad y pureza, así como de cercanía a Dios en la que fue creada la humanidad, nivel del cual todos hemos caído. Debemos reflexionar sobre esto. Esto es necesario hacerlo notar porque, como veremos en detalle más adelante, la participación de los seres vivientes en la salvación y en el juicio de la humanidad es muy activa, y su vínculo con los salvos por Cristo es ilustrada en los tableros de las basas del mar de fundición, símbolo de la multitud de los redimidos por el Señor, adornados también con figuras de querubines. Tomemos en cuenta también que uno de los serafines, que probablemente es otro nombre para los querubines, con un carbón del altar tocó la boca del profeta Isaías, limpiándolo así de su pecado. Además, el apóstol Juan narra cómo intervienen en la alabanza de los redimidos al Cordero, en el desatar y explicar los primeros 4 sellos y en la entrega de las 7 copas. Y el que la visión fije su número en 4, el número de la creación, realza más la conexión y la participación de los seres vivientes tanto en la salvación como en el juicio de la humanidad. Falsas interpretaciones. Tras esta breve
contextualización bíblica respecto de los seres vivientes, hagamos ahora una revisión rápida de 6 interpretaciones inadecuadas que se dan sobre la naturaleza de estos seres celestiales. Primera, Ecumenio, el más antiguo comentarista conocido del Apocalipsis, como buen griego, equivocadamente vio en los seres vivientes a los supuestos 4 elementos que la filosofía jónica presentaba como los originadores de todas las cosas: fuego, aire, tierra y agua. Según Ecumenio, el león por su fiereza corresponde al fuego, el buey por su labor agrícola corresponde a la tierra, el hombre por su alma se corresponde con el aire y el águila se corresponde al agua, porque según él, de ahí nacen las aves. Por un lado, olvidó el buen Ecumenio que el apóstol Pedro afirma que la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. Por otro, relacionar a los 4 seres vivientes con los 4 elementos de la filosofía griega es convertir a los querubines en los creadores de todo, y eso no es correcto. Segunda, exégetas contemporáneos a Ecumenio como Ireneo, Atanasio, Agustín y Victorino vieron en los seres vivientes una representación de los 4 evangelios, aunque cada uno los asignó a su propio criterio. Por ejemplo, Ireneo asoció a Mateo con el león, a Marcos con el becerro, a Lucas con el hombre y a Juan con el águila. El problema es que esta asociación no concuerda con el contenido y enfoque de cada evangelio, y cualquier relación que se haga resulta forzada. Tampoco encaja con el contexto del Apocalipsis, por lo cual esta asociación está fuera de lugar. Tercera, algunos, al ver las estatuas mesopotámicas de seres protectores híbridos, equivocadamente ven influencias de la mitología pagana en las descripciones bíblicas de los seres vivientes. Así, los relacionan con los toros o leones alados con cabezas humanas que custodiaban palacios y templos. Por ejemplo, los Iamasu del palacio de Nínive, los Griffins o las esfinges fenicias o hititas, y concluyen diciendo que los querubines bíblicos son los mismos dioses paganos con rasgos animales, como el dios toro cananeo o el mesopotámico. Por un lado, ya sabemos la prohibición bíblica a dar adoración a imágenes que representen cosas del cielo, de la tierra o del mar, y por otro, limitar la revelación bíblica a datos arqueológicos o historiográficos es relegar la verdad a lo únicamente percibido por los sentidos y prescindir de Dios en la búsqueda del conocimiento. La ciencia debe servir para entender el mensaje transmitido en los escenarios bíblicos, no para comprobar, negar o desvirtuar lo relatado en la Biblia. Cuarta, algunas corrientes judías, por el totalmente desviado camino ocultista, hablan de los seres vivientes como una referencia a las constelaciones Leo, Tauro, Acuario, que representaría al hombre, y Escorpión, que sería el águila o la serpiente. Las hacen coincidir con el estandarte dado a cada tribu de Israel: Judá, que es el león, Rubén, que es el hombre, Efraín, el toro, y Dan, el águila, afirmando que la posición de estas tribus alrededor del tabernáculo coincide con la posición de estas constelaciones en el cielo. Pero no hay en el Apocalipsis relación ninguna entre los querubines y las constelaciones, ni hay relación de estas con la iglesia, que es ahora el Israel de Dios. Tampoco hay indicio alguno en las escrituras que la disposición de las tribus en el desierto estuviesen relacionadas con la posición de las estrellas. Solo menciona los puntos cardinales. Esta interpretación judaizante es de grave peligro, porque insta a buscar en las estrellas las guías en el devenir de la historia de una nación o de la humanidad, algo que la misma Biblia prohíbe. No hay evangelio en las estrellas. La única y acertada guía es la Biblia. En ella nos parece que tenemos vida eterna, porque ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Quinta,
Algunos otros intentan bosquejar el Apocalipsis según la apariencia de los 4 seres vivientes. Hay 3 maneras en que lo han intentado. Unos buscan agrupar pasajes en el Apocalipsis que tratan aspectos sobre la majestad del león, la fortaleza del buey, la sabiduría humana y la nobleza del águila. Otros intentan relacionar porciones del Apocalipsis como reguladas por cada cuadrante de las constelaciones. Pero en ambos intentos tal división resulta atrevida, acomodaticia y arbitraria. De manera similar, otros clasifican todo el contenido del Apocalipsis reduciéndolo en conquistas, guerra, pestilencias y muerte, según los 4 sellos ejecutados por los 4 querubines. No obstante, el mensaje del Apocalipsis es en realidad un llamado al arrepentimiento y a la conversión, mediante el anuncio de los juicios que vendrán sobre los que no acepten este llamado. Debe pues enfatizarse más el llamado al arrepentimiento, poniendo a Cristo Jesús como modelo de victoria, en vez de hacer amarillismo con las escenas de destrucción masiva de los pecadores. Lastimosamente, el mismo libro de Apocalipsis advierte en 2 ocasiones que muchos, como el faraón, ni con las plagas se arrepintieron. Sexta. Otros, dadas las descripciones de animal en la apariencia de los querubines, león, becerro, hombre o águila, y considerando el 4 como el número de la creación, ven en ellos a representantes de todo lo creado. Así, el león representaría al mundo salvaje, el becerro a los animales domésticos, el águila a las aves y el hombre como la corona de la creación. El problema es que a pesar de la máxima que dice que la parte representa al todo, tan solo estos 4 aspectos no abarcan todo lo creado, pues faltarían los reinos vegetal, mineral, fungil, etc. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Esta rápida revisión de los comentarios que hay sobre los seres vivientes nos permite observar 2 cosas, que reducen a estos seres celestiales a meros símbolos, sin llegar al entendimiento del contenido evangelístico del Apocalipsis y de la revelación de las realidades celestiales, y que quizá por sus rostros, su plenitud de ojos, las ruedas, las alas, el fuego, etc., solo buscan un significado simbólico en los querubines, como si se tratara de personajes de un cuento. Papel de los querubines en la revelación. Independientemente de su apariencia, los seres vivientes son seres celestiales reales. Por esto, la pregunta correcta no es qué simbolizan, sino qué papel juegan los querubines en la revelación de las cosas que han de suceder pronto. El apóstol Juan narra el papel de los seres vivientes al desatarse los primeros 4 sellos y los muestra colaborando en la ejecución de las 7 copas. Previo a indagar más sobre su papel en el devenir de los acontecimientos en el mundo y en la iglesia, necesitamos puntualizar que el Apocalipsis narra en 7 etapas el desarrollo histórico del plan salvífico de Dios en el mundo a través de su iglesia. Estas 7 etapas son los septenarios de sellos, trompetas y copas, pero cada septenario no sucede uno tras otro, sino que se desarrollan de manera paralela y sincrónica a los otros 2. Así, el septenario de sellos, que está referido a la iglesia, da lugar a la ejecución paralela del septenario de trompetas, que está dirigido a los pecadores, y al de las copas, que está dirigido a los sellados por la bestia. Ahora bien, las primeras 4 etapas son iniciadas por cada uno de los seres vivientes, y el orden probable en que cada uno de ellos aparece da a conocer el objetivo de la respectiva etapa. Para comenzar, vemos que, a diferencia del profeta Ezequiel, el apóstol Juan asigna un único rostro a cada ser viviente, individualizándolos. Siendo así, en la ejecución de los primeros 4 sellos participó un ser viviente.
¿En qué orden pasaron? Podríamos decir que lo hicieron según el orden en que fueron presentados: león, becerro, hombre, águila. Por lo que el orden en que cada querubín participa en el devenir del juicio de Dios puede representar las primeras 4 etapas en toda la acción salvífica de Dios y el consecuente juicio y condenación sobre los que no creen. Así, ya como se explica a continuación, el león representa la predicación inicial, el becerro expresa la expiación ofrecida, el hombre habla de la salvación brindada y el águila anuncia el juicio sobre los pecadores no arrepentidos. Semejante a un león, cuando el Señor Jesucristo, el león de Judá, desata el primer sello, el primer ser viviente llama al caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Partimos aquí de 2 premisas: que el ser viviente que participa en la ejecución del primer sello es el que tiene rostro de león, y que el león de la tribu de Judá es quien cabalga con el evangelio por el mundo. Bajo estas 2 premisas, el querubín con rostro de león representa el evangelio que anuncia el reino de Dios por donde se va predicando. De aquí, la figura del león simboliza la fortaleza y realeza del evangelio, llevando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte a favor de quienes creen en Jesús, y llevando su juicio sobre los que le rechazan. Por llevar salvación y a la vez juicio, la acción del primer sello desata la actividad de las series de trompetas y copas. Por consiguiente, tras el primer sello suena la primera trompeta que desata juicio sobre la tierra, es decir, la condenación aparejada en el evangelio para los que no creen. A su vez, este mismo mensaje de fe derrama la primera copa, la cual causa úlcera maligna o resquemor en los marcados por la bestia, semejante a un becerro. Cuando el Señor Jesucristo, el Cordero, desata el segundo sello, el segundo ser viviente llama al caballo rojo de la guerra. Si este ser viviente es el semejante al becerro, su figura está relacionada con el sacrificio de la iglesia a causa de la persecución, lo que conlleva ausencia de paz en el mundo. Recordemos lo que el Señor Jesús anunció: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El becerro se usaba mucho en los sacrificios de todas las religiones. Dado que el septenario de sellos está referido a la iglesia, este período del segundo sello corresponde a la iglesia perseguida en todos los tiempos, representada aquí con el becerro. El Señor Jesucristo hizo referencia a la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías como sangre justa derramada, y el apóstol que escribe a los hebreos compara esta sangre rociada como un sacrificio, pero aclarando que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. De aquí que el apóstol Pablo indica: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y su muerte la compara como el ser derramado en libación sobre el sacrificio, por lo que a Timoteo le dice: ya estoy para ser sacrificado. Y el apóstol Juan, usando como referencia el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, al hablar en el Apocalipsis de la muerte de los justos, utiliza siempre la palabra inmolar. Al ver la sangre bajo el altar delante del trono de los que habían muerto por la palabra de Dios, el apóstol Juan interpreta la muerte de los fieles en Cristo como un sacrificio de adoración a Dios. Luego, entre los padres de la iglesia, Ignacio, obispo de Antioquía, contemporáneo de los apóstoles, cuando iba camino a Roma para sufrir el martirio, escribió a los cristianos en Roma pidiéndoles que no interviniesen, tratando de impedir su derramamiento como libación por Cristo, y les pidió oración para tener valor y ser hallado digno de ser un sacrificio para Dios.
es que el verdadero evangelio, por su naturaleza liberadora, siempre encontrará feroz y sangrienta resistencia, traerá disensión y duras penalidades. Pero lo que es salvación y purificación para los creyentes se convierte en destrucción para los que persisten en su pecado. Por esto, el rechazo del evangelio hace sonar la segunda trompeta, lo cual se traduce para los impíos en período de guerra, mediante la cual Dios les destruirá a causa de su incredulidad y derramará a su vez la segunda copa, la cual resultará en la total destrucción de gobiernos y estructuras de poder, donde todo el mar de las naciones es convertido en sangre. Rostro como de hombre. Cuando el Señor Jesucristo, el Cordero, desata el tercer sello, el tercer viviente llama al caballo negro del hambre. Así como el primer ser viviente hace alusión al león de la tribu de Judá y el segundo al sacrificio de los justos, el tercer querubín alude a cada persona en particular. Por su rostro de hombre, el tercer querubín apunta a la presentación de la nueva creación, la cual somos los creyentes, la iglesia simbolizada en el aceite y el vino. En la ejecución del tercer sello salió una voz de en medio de los querubines, o del propiciatorio, interviniendo a favor de la iglesia diciendo: no dañes el aceite ni el vino. De esta manera, en medio de la persecución, la iglesia del Señor es preservada del hambre, pero los pecadores la padecerán a causa de la guerra. Y así, el tercer sello hace sonar la tercera trompeta, que trae la angustia y desolación de los incrédulos durante este período de crisis. Y se derrama la tercera copa, la cual primeramente hace recordar a las almas de los mártires que están debajo del altar clamando por la venganza sobre los enemigos de Dios. Y la respuesta a su oración es la muerte de los marcados por la bestia, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, semejante a un águila volando. Cuando el Señor Jesucristo, el Cordero, desata el cuarto sello, el cuarto ser viviente llama al caballo amarillo de la muerte. Según la premisa que seguimos, el cuarto querubín es el de rostro de águila, y el águila es símbolo de juicio para los pecadores, mas para los creyentes es de salvación. La figura del águila se usa en Ezequiel capítulo 17 para representar a las grandes potencias de Egipto y Babilonia que fueron empleadas para castigar al corrompido e infiel Israel terrenal. Por lo que, así como se reúnen estas aves de rapiña donde están los cadáveres, así los juicios de Dios caerán sobre los moradores de la tierra. En el cuarto sello, mediante espada, hambre, pestes y fieras, el Señor busca el arrepentimiento de los creyentes infieles y entre los moradores de la tierra. No obstante, la falta de arrepentimiento hace sonar la cuarta trompeta, la cual provoca una total oscuridad, es decir, completa ausencia de racionalidad, de guía y de entendimiento en los pecadores, y hace que se derrame la cuarta copa sobre los marcados por la bestia, quienes ni por el sol que les quemaba se arrepintieron para darle la gloria a Dios. Qué vivo contraste entre la oscuridad sobre los moradores de la tierra y el sol abrasador sobre los marcados por la bestia.